Adelante, Miriam. Ya estás lista. Hola, buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Ahora estamos con un rico frío por, por Saltillo. Los que están en Mochis y Austin y en algunos otros lugares pues han de estar también algunos fríos y otros más calientes. Pues bueno, continuamos con el tema de ser esos buenos administradores de las finanzas. Y bueno, el estudio pasado estuvimos revisando el tema. Después de entender que somos administradores, que somos mayordomos de las riquezas del Señor, de lo que Él nos ha concedido, y estuvimos revisando algunos versículos muy importantes en el último estudio, como Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y finalmente vimos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y muy bien, pues sabemos que tenemos un Dios dadivoso y que el Señor no nos va a pedir más de lo que Él nos da, sino que lo que Él nos pide es que solamente confiemos en Él y que a través de esta confianza nosotros podamos confiarle en nuestra economía y ser fieles en esto. Y la lección que vamos a ver el día de hoy o el tema se llama cosas mayores. Y te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras en Lucas 16, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Que dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Riquezas significa o quiere decir dinero. Y revisando este versículo y metiéndonos en este tema respecto a cosas mayores, que son las cosas a las que el Señor nos ha llamado, la gente muchas veces utiliza esta parte de la palabra, de la fidelidad, como, eh, como que si quisieras ser investido con más autoridad, entonces tienes que partir desde el comienzo, desde un comienzo modesto. Y muchas de las personas lo refieren como que, bueno, pues si eres fiel en lo poco, quiere decir que vas a empezar a servir en el ministerio, a lo mejor haciendo cosas pequeñas, luego vas a ser probado y poco a poco respecto tú vayas avanzando y des testimonio de tu fidelidad, pues entonces tendrás cosas mayores, ¿verdad? O tendrás más cosas. Y la verdad es que el contexto de este versículo está fuera de este entendimiento. Tal vez como muchos lo habíamos aplicado antes o como muchas personas lo aplican al día de hoy, pero más que nada en este contexto, Jesucristo nos está diciendo que el dinero es el área más elemental en cuanto a la confianza en Dios.
Imagínate, si tú y yo no podemos confiarle nuestras finanzas al Señor, cómo pues nosotros vamos a tener confianza respecto a cosas mayores en nuestras vidas? Si yo, lo más sencillo que es el dinero, que es algo que lo tengo aquí, que lo puedo ver, que lo tengo tangible en mi vida, que es algo es un área muy elemental y muy sencilla, es sencillamente eh, hablábamos de que el Señor nos pide una parte no para probar la fidelidad de Dios para nuestras vidas porque yo le doy. El Señor se dio a sí mismo. Jesucristo murió por nosotros y nos lo dio todo en su obra terminada en la cruz del Calvario, como para que nosotros queramos todavía ir un poquito más, extender este tema respecto a que decirle al Señor, bueno, pues si yo te doy, yo voy a esperar a que tú me des. Y la gente piensa que como que el darle una parte al Señor, yo voy a ver luego, como a conveniencia, ¿no? Sin embargo, no es para probar al Señor su fidelidad ya fue probada. El Señor nos está pidiendo es que nosotros tengamos confianza y que le confiemos nuestra economía, porque si nosotros no podemos partir de este punto tan sencillo, ¿cómo entonces tú y yo pudiéramos decir que estoy confiando en salud, que estamos confiando en prosperidad, que estamos confiando en cosas más importantes, sanidad, eh, resolver problemas, un cáncer? Todavía esas cosas son mayores. Te fijas que si lo comparamos de esta manera, pues los dineros son algo que realmente no tiene gran significado. El Señor no necesita nada de mí. Sin embargo, yo lo necesito todo de Él. Y es así que yo entonces necesito poner mi confianza en Él. Y entonces, aquí cuando estamos hablando de la fidelidad, de las riquezas injustas, el Señor le llama riquezas injustas y lo más pequeño a los dineros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a poner nuestro corazón en lo que vale más la pena, que es confiar nuestra economía, tener fe en que el Señor me va a restaurar la economía, me va a dar esa sabiduría para que yo como mayordomo y administrador de los bienes que Él ha puesto bajo mi responsabilidad, lo considere como algo muy esencial y que no debe de ser de mayor importancia. Sin embargo, las personas y la mayoría de las personas cuando tienen grandes riquezas y se esfuerzan tanto en su trabajo, como ya habíamos visto, dividen lo profesional y el trabajo y lo espiritual, lo ponen como en otro plano. O sea, yo con Dios solamente me relaciono en lo que tenga que ver en mi vida con sentirme bien, estar contento, estar como en paz, sentirme libre de mis pecados, pedirle al Señor que me sane, recibir sanidad, restauración, fe. Pero si yo no le puedo confiar mis finanzas y no puedo tener esa plena certeza, ¿qué te asegura a ti que estás confiando seguramente, con certeza, con seguridad, para que tener una sanidad, para tener una restauración familiar, para que tu matrimonio sea próspero, para que tus hijos sean bendecidos, para que tu casa y tu familia prosperen? ¿En dónde estaría y cabría la congruencia? ¿Verdad que no aplica? Entonces tenemos que aprender a ver por qué el Señor le estaba llamando eh, a esto, las riquezas injustas. Dice, ¿quién nos confiará lo verdadero? Entonces, lo que se refiere a no podéis servir a Dios y a las riquezas,
es porque la gente se ha hecho un ídolo respecto al dinero, por lo que estamos hablando. Se ponen como el dinero como algo muy importante, algo muy fuerte, algo que solamente me pertenece a mí porque ha sido mi esfuerzo y mi trabajo. Y entonces lo dividen y ponen en esa área tan pequeña y tan fundamental a Dios en segundo plano. Te voy a invitar ahora a que me acompañes a leer Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy importante entender que cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, y luego el versículo de Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pudiéramos decir? Si yo no reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios, difícilmente le voy a poder reconocer como el dueño de mis finanzas y de todo lo que soy. Dios no quiere que el hombre, el creyente nacido de nuevo, se vea como que venimos a la salvación, venimos a los pies del Señor, le doy mi vida en lo espiritual, porque somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu, pero toda la parte material no la puedo confiar en Él. Y entonces la gente empieza con el estire y el afloje de que si me irá a alcanzar mi economía para que yo al soltar el 10% de lo que me corresponde darle, por lo menos al Señor, no hablemos de las primicias, no hablemos de una ofrenda, sino simple y sencillamente lo más básico, lo más elemental, que son las riquezas injustas, porque es lo menos para el Señor, es lo poco. Pero nosotros cuando le reconocemos, entonces tenemos que ser congruentes y actuar al 100%, pero es que es algo que nosotros no hemos entendido y hemos dividido. Cuando se habla de finanzas, a veces batallamos en nuestro entendimiento natural porque es algo que yo tengo controlado aquí en mis manos, en mi bolsillo, en mi trabajo, en mi negocio, en tu profesión. Y de las cosas espirituales las entendemos como que las cosas del corazón, de mi actitud, de mi vida, de mi carácter. Y entonces ahí no estamos teniendo un balance perfecto para poderle confiar nuestro todo al Señor. Pero si confesamos que Él es nuestro Señor y lo creemos en nuestro corazón, entonces será salvo. Y salvación implica definitivamente finanzas, prosperidad. No podemos dividir como probablemente hemos aprendido incorrectamente o lo hemos entendido a través de los años como cristianos, creyendo o poniendo sobre la mesa el tema de la economía como algo que no es muy importante para el siervo, para el Hijo de Dios. Se pone como si esto fuera algo de menor importancia, que a fin de cuentas de manera humilde, pues a mí no me interesa el dinero y yo no quiero tanto dinero, sino quiero servirle al Señor, y entonces se malinterpreta. Pero la verdad de las cosas es que el Señor nos quiere prósperos en todas las cosas y en abundancia, porque pues si Él se dio por nosotros, se hizo un intercambio divino para que a través de que Él
se hiciera pobre y con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿qué sentido tendría que tú y yo no pensáramos en que las riquezas y la prosperidad del Señor deben de ser abundantes en nuestras vidas, como hemos puesto en perspectiva? ¿Acaso el Señor es escaso en riquezas? ¿Acaso el Señor habla de que te va a ir soltando poco a poquito, de que nos iba a dar, dando pedacitos según tú fueras eh, demostrando fidelidad? Obviamente que todo esto tiene que ir con una lógica natural y con una congruencia en donde, pues, obviamente si a alguien se le va a confiar algo, pues primero tiene que empezar en lo poco respecto a actividades o acciones para confiarte en el llamado, en el ministerio, algún puesto especial o de mayor jerarquía respecto al servicio. Sí, pero no en las finanzas. El Señor lo único que quiere es nuestro corazón para que nosotros podamos tener confianza en que nosotros mismos podemos y creemos y entendemos correctamente que cuando yo le confío al Señor mis finanzas, prácticamente le estoy confiando toda mi vida. No puede suceder de otra manera. No podemos estar a medias, no podemos tener un corazón partido. O le confío todo o realmente no estamos confiando correctamente en el Señor. Hemos hablado que Dios no nos condena, que estamos aprendiendo para conocer, entender y creer correctamente, pero es definitivo que nosotros tenemos que confiarle nuestras finanzas, y cuando tú y yo le confiemos nuestras finanzas al Señor, entonces nos estaremos dando cuenta que cosas mayores sucederán en nuestras vidas. Entonces podrás tener esa libertad de creer y aún de recibir milagros y cosas que tú no habías recibido, que estabas esperando. Después de confiarle tus finanzas, vas a ver cómo vas a ser libre en otras áreas de tu vida. Aún en sanidad estarás viendo milagros, estarás viendo cosas importantes resueltas. ¿Por qué? Porque estás teniendo confianza en el Señor en las cosas más sencillas y más elementales. Si yo he creído en Él, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi sanador, mi salvador, entonces yo tengo que confiar todas las cosas, pero no podemos estar a medias, no podemos estar partidos. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Marcos 10, 29 y 30. Bueno, te voy a invitar a que leamos desde el versículo 17, porque aquí vamos a ver un ejemplo muy claro respecto al joven rico. Y vas a ver cómo nos va a dar mucha luz estos versículos que vamos a estar leyendo. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y entonces, ¿te fijas que estamos viendo aquí cómo el joven rico le dice: maestro bueno? Para los judíos y los fariseos estaban como condenados a persecución. Como Jesucristo fue alguien que vino a traer como algo diferente, vino a marcar la diferencia, vino a ser como si fuera un revolucionario en ese tiempo. Estaban condicionados a que cualquiera que le reconociera como el Mesías tendría persecución. Entonces, los que le siguieron y le reconocieron como Dios, le reconocían como su Señor y como su Salvador y como su Dios, a Jesucristo. Pero el joven le estaba diciendo: maestro bueno. Jesús se dio cuenta de la actitud del corazón del joven. Y entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Por eso le estaba enfatizando en esta parte Jesús al joven rico, porque pues le estaba diciendo maestro bueno, no le estaba reconociendo como su Señor, como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, bueno, pues ya le dice los mandamientos, ¿sabes? Y él dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Entonces, en esta parte, en el versículo 20, cuando él entonces respondiéndole, le dijo: maestro, ya no le dijo maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te fijas la actitud del corazón del joven rico? Ya empezó así como que a agüitarse porque era más fuerte las riquezas y todos los bienes que él tenía que el seguir al Señor. Entonces, por eso ya después le dijo maestro, y finalmente en el versículo 21 dice que entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo qué es lo que le faltaba. Pero él, afligido, en el versículo 22, por estas palabras se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa tener muchas posesiones? Pues algo mío, algo propio, por lo que nosotros nos esforzamos, por lo que nosotros trabajamos, de tal manera que las riquezas y el dinero se convierten como en un Dios para nosotros, pero nadie puede tener dos dioses, o sigues a Dios o sigues al dinero. La verdad es que lo que aquí estaba sucediendo es que el joven rico estaba realmente amando sus posesiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros amamos nuestras posesiones, nuestro dinero, y no lo queremos soltar porque decimos, esto es mío y yo tengo que administrármelo y yo tengo que saber cómo le voy a hacer, pero yo no lo puedo dar, no pensando qué van a hacer con el dinero. Cuando tú das una ofrenda, cuando das tus diezmos al Señor, cuando tú confías tu economía, no pensando en lo que se va a hacer con el dinero, sino que más bien la actitud de nuestro corazón que puede enorgullecerse y envanecerse respecto a que las finanzas son mías, me corresponden a mí, y entonces la mayoría o muchas de las personas que tienen problemas no tan solo en las finanzas, sino que también reflejan y manifiestan problemas de salud, es porque no ha habido una plena libertad, una certeza de fe respecto a tener confianza en lo más elemental en el Señor, que es en los dineros, de tal manera que lo posterior que sigue es tener dificultad para poder alcanzar esas promesas a través de la fe por la palabra, porque nosotros hemos creído en que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, pero como nosotros vemos en ese espejo de la palabra y como Él es, así somos nosotros en este mundo, debemos de aprender a caminar como Él es. Y entonces, si pusiéramos en acción la palabra de Cristo, todos los rudimentos y todas sus enseñanzas respecto a lo más elemental, nosotros pudiéramos dar esos pasos agigantados respecto a alcanzar sanidad, alcanzar libertad, probablemente restauración en tu matrimonio, restauración en las relaciones, no tan solo del matrimonio, sino de la familia, de amistades, y que tu llamado, tu negocio, tu empresa, tu ministerio pueda ser alcanzar la plenitud de esa maravillosa bendición y que podamos alcanzar esas grandísimas y maravillosas promesas que el Señor nos ha dado. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Santiago, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate, la gente se refiere al dinero como si fueran las riquezas verdaderas, pero el dinero en nada se compara con este ejemplo que te voy a poner, con la salud. La gente paga millones de pesos a veces, o millones de dólares, por un esfuerzo por estar bien en salud. Cualquier persona que ya ha estado muy enferma sabe lo que la salud significa, el precio que tiene. Pero si nosotros viéramos que las riquezas verdaderas están en confiarle al Señor a través de la fe, lo que nos ha sido dado respecto a las finanzas, nosotros estaríamos, o las personas estarían teniendo esa libertad para poder alcanzar su sanidad, su salvación y su bendición, solamente a través de reconocer que Jesús es Señor de todo y que nosotros somos administradores y mayordomos
de las verdaderas riquezas, de las riquezas no tan solo materiales, que es lo que el Señor nos ha llamado a administrar, pero tenemos que ser de un ánimo siempre, no estar con altas y con bajas, no tener ese temor y ese miedo de que si yo suelto una parte de lo mío, pues me va a traer consecuencias primero en mi economía y después pues va a producir toda una desestabilidad. El tener ese temor y ser de doble ánimo, nosotros nos produce ser inconstantes en confiar en el Señor. Si una vez doy mi diezmo, mi ofrenda completamente y otra vez a veces ni alcanza. Entonces, no es el propósito del Señor meternos en condenación, sino que podamos reflexionar acerca de la manera de cómo podemos manejar y debemos de manejar nuestras finanzas. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer 2 capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, si nuestra confianza está en que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, tenemos que aprender a creer en su palabra, en todo lo que Él nos dice. Imagínate, te lo voy a poner como un ejemplo, que yo fuera una persona que tuviera esos recursos, en el nombre de Jesús así es, superabundantes, en el que si yo te pido que tú me des, envíame 10 dólares y yo te voy a regresar $1,000,000. ¿Qué harías? Primero, tú sabes que tengo estos recursos superabundantes. Tú sabes que soy una persona de palabra. Tú sabes que yo estoy cumpliendo con todas las personas que me dan esos 10 dólares y se les está enviando, se les está regresando $1,000,000. ¿Qué harías? ¿Me los enviarías? Si tú lo supieras, volando. Yo creo que hasta la persona que no los tuviera los 10 dólares, fácil, nos vamos al camellón a pedir ahí del botecito para juntar 10 dólares para enviarlos y que te los regresen. Bueno, esto es muy importante. Te quise poner este ejemplo porque me pareció muy sencillo y muy digerible. Es, si el Señor nos ha prometido abundancia y bendición, y lo creemos, y lo sabemos, y lo conocemos, y lo entendemos, y no tan solo eso, sino que lo hemos visto, porque hay testimonio, no tan solo de la vida de todos los que estamos aquí, que el Señor nos provee para todas las cosas. Cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y no tan solo de algo que tengamos que hacer así como mecanizado, sino que cuando hemos dado y cuando hemos tenido la oportunidad de ser de bendición para otras personas, nosotros vemos cómo hay una retribución de parte del Señor. Ahora imagínate que le confíes de verdad todo tu corazón respecto a ser fiel con las riquezas injustas, con los dineros. ¿Cómo el Señor no nos va a regresar 100 veces y más, como lo estábamos viendo aquí en Marcos 10,
29 y 30, ¿verdad? En donde el Señor dice que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. El Señor, Él cumple su palabra. Definitivamente es que los únicos que tenemos que aprender a cumplir y a creer y a enfocarnos respecto a ser fieles en las riquezas, en la administración de las finanzas, ser esos mayordomos de lo que Él ha puesto en nosotros, somos nosotros mismos. Y mientras que nosotros estemos meditando en su palabra, de día y de noche, afirmando nuestros corazones, fortaleciéndonos en la fe, vamos a estar viendo grandes y maravillosas promesas siendo manifestadas en nuestras vidas en lo económico. Lo económico es muy importante para el creyente, es parte de nuestra vida, es parte de ser hijos de Dios, hijos del Rey, del dueño de todo el oro y de toda la plata. Y si nosotros somos hijos, ¿por qué no vamos a tener toda esa abundancia que el Señor está prometiendo para nuestras vidas? Solamente no te desenfoques, no te conviertas en ese Dios, dinero. Simple y sencillamente es tú mismo, con avaricia, con, con amor al dinero, y eso se manifiesta única y exclusivamente en la actitud del corazón, en que edificas y haces lo más importante, los dineros, antes que saber de dónde vienen. Es por eso que nosotros debemos tener bien claro que cuando el Señor nos pide que le demostremos o le demos el 10% de lo que Él ya nos dio, incluyendo ese 10% para que se le regrese. O sea, ahí te va mi 10 y regrésamelo, nada más es como una operación financiera, ¿no? Y y si nosotros le confiamos al Señor nuestro dinero, pues Él nos estará dando abundantemente. Vamos a leer ahora las escrituras, Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí es muy importante que dar y se os dará, la escritura misma nos lo está diciendo, el mismo Señor nos está diciendo, da y se te dará, medida buena, apretada y remecida. No que el Señor nos tenga limitados, no que el Señor no nos vaya a dar, pero que ya nos dio. Sin embargo, la medida con que medimos en nuestro corazón es con la que seremos medidos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa actitud de mi corazón es la que frena que la palabra se cumpla, porque no estoy creyéndola. Entonces, si yo no lo creo, si no lo conozco, lo entiendo y lo creo correctamente, entonces yo no me voy a poder apropiar por la fe de esa promesa. Y entonces todo está en mí. El problema está en ti y en mí, el no creer la palabra de Dios. Pero si el Señor nos está hablando de todas estas bendiciones y nos está declarando qué es lo que va a suceder, qué es lo que Él ya tiene listo, es una ley espiritual, es el amor de Dios que se manifiesta a nuestras vidas a través de esta bendición económica, entonces nosotros tenemos que creerlo. Por eso es importante meditar en su palabra y saber qué es lo que realmente el Señor habla y específicamente habla respecto a cada tema. Y en este tema de la economía, el Señor nos está diciendo, da y se os dará. Pero
ese dar tiene que ser realmente por la fe en la palabra, por la fe en Jesucristo, en quien es Él. De otra manera, si lo hacemos de una manera mecanizada, pues definitivamente sin meditar en su palabra y creerla, pues no va a producir nada. Y es ahí en donde nosotros y muchas personas pudieran tener un problema respecto a la prosperidad y pudiera ser algo que está atorándote. ¿Por qué? Porque no hay una libertad, porque no hay un entendimiento. Si yo no lo entiendo, no lo puedo recordar, no lo puedo meditar, no lo puedo creer y no puedo traerlo a la realidad a través de la fe. Pero cuando tú has creído, vas a ser libre, lo vas a hacer con toda diligencia, con toda sabiduría, vas a ser fiel a la palabra y entonces vas a estar viendo frutos dignos de la fe, frutos propios de la fe. Ahora te invito a que me acompañes a segunda carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya lo leímos. Marcos 10, 17 y 18. Otra vez. Entonces, al salir para seguir en su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Entonces debemos de reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Dios, no simple y sencillamente como que creer de manera religiosa, como si fuera una fórmula a resolver en nuestras vidas. El dime, Señor, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que dice la palabra, y lo hago de una manera mecanizada, tampoco funciona. Esas cosas no nos van a llevar a prosperar, sino que debemos de creerlo en nuestro corazón, sabiendo que Él es nuestro Señor y nuestro Dios y que Él es dueño de todo lo que creemos, de todo lo que tenemos. Ahora vamos a el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El joven rico estaba pues deslumbrado por lo que estaba sucediendo, por las cosas que sucedían en lo que él veía. Pero el Señor pudo ver el corazón del joven. Y entonces el Señor no ve las cosas exteriores. El Señor lo que ve es el corazón, lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que importa. No tenemos que demostrarle a la gente cuánto tenemos, si tenemos mucho, si tenemos un poco menos. Lo que tenemos que tener es un corazón convencido de que Él es el dueño de todo lo que tengo, de que Él es la fuente de mi prosperidad y que en Él debe de estar toda mi confianza. Amén. Ahora vamos a primero de Timoteo capítulo 3, versículo 16.
Dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios ve el corazón y es muy importante que tú y yo tengamos esa confianza en el Señor respecto a el uso más elemental de nuestra fe, que son las finanzas. Necesitamos creer que Él es el Señor y Dios y que es poderoso para multiplicarnos y darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o esperamos. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Fíjate en el ejemplo del joven. Dios también visitó a Zaqueo y estuvo en su casa. Zaqueo era un hombre que se había enriquecido a lo mejor de una manera inapropiada, pero el Señor Jesucristo no le pidió como al joven rico que dejara. Sin embargo, el mismo Zaqueo, por reconocer quién era el Señor Jesucristo, él dijo que él regresaría hasta 4 veces más lo que él hubiera podido quitar o robar. ¿Te fijas? La convicción está en el corazón, no está en lo exterior, no está en lo que se ve. Todo está en nuestro corazón y lo que el Señor ve es nuestro corazón. Y cuando tú estás convencido de su palabra y de que su palabra es verdad y de que Él es Dios y que Él es todopoderoso para darte, para ser fiel respecto a lo que Él dice, dad y se os dará. Entonces tenemos que creer en lo que es Él y quién es Él. Y todo está en nuestro corazón, en el creer. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de meditar en su palabra, porque si no lo hacemos así, difícilmente vamos a poder tener la convicción de poder actuar por la fe en su palabra. Si lo hacemos de una manera fría y estructural, pues no vas a obtener los resultados esperados. Ahora vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 23, que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy importante que en la actitud de nuestro corazón respecto a las finanzas, para que sea como lo más elemental en el partir, en nuestra fe, para esta verdadera fuente de prosperidad en nuestras vidas, nosotros lo hagamos en la convicción de que estamos honrando a la palabra de Cristo, que estamos honrando lo que Él es. Y entonces, si nosotros honramos al Hijo, estamos honrando al Padre y estamos realmente cumpliendo con la palabra, con el llamado, y estamos creyendo correctamente. De tal manera que tú y yo vamos a ver esa fuente de prosperidad verdadera, que vamos a estar contentos, no tristes, por esa bendición del Señor. Ahora vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer así unos versículos más seguidos ya para terminar. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Debemos reconocer que ahora vivimos bajo la ley de la libertad que es en Cristo Jesús, que toda nuestra vida debe de estar filtrada a través de la fe en Jesucristo, y que todo lo que nosotros caminemos en nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo, y que nosotros queramos ver desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra, lo tenemos que filtrar a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es muy importante que todos honremos la palabra de Cristo. Y entonces es así que nosotros podemos ser esos buenos,
fieles administradores de la gracia del Señor, de las riquezas, de la prosperidad económica. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, este será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto a el infierno. Las leyes. Y luego vamos al 27 y al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que es muy importante para nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo, que no vivamos en la ley del Antiguo Testamento, que no vivamos en la ley de Moisés, que no aprendamos a caminar en nuestras vidas de una manera religiosa, sino que si nosotros queremos ir y obtener cosas mayores en nuestras vidas, nosotros podamos ser fieles a creer en la bendición del Señor y que esas riquezas injustas las podamos administrar de la mejor manera, bajo la sabiduría de la revelación de la palabra de Cristo, y entonces cosas mayores estarán sucediendo en nuestras vidas y que podamos ser esos buenos administradores de las finanzas del Señor. Las riquezas no se pueden convertir en nuestro Dios, y sobre todo porque nosotros somos los que estaríamos siendo egoístas, avariciosos, codiciosos, si estamos pensando que todo depende de nosotros respecto a las finanzas, y entonces no vamos a poder ver fluir esa grandísima y maravillosa bendición económica que es muy importante en nuestras vidas. Como dice Lucas 16 del 11 al 13, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y entonces nosotros tenemos que aprender a tener confianza en la palabra de Cristo. Si esto es lo más elemental y tú y yo aprendemos a confiar nuestras finanzas al Señor, tú y yo vamos a ver grandísimos resultados, y entonces haremos cosas mayores, porque entonces lo verdadero, que es lo espiritual, que es la prosperidad de nuestra alma, que es la sanidad, la salud, la restauración, la fe familiar, van a poder ser una bendición en nuestras vidas y vamos a poder ser exitosos. Amén. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor, y porque queremos ser fieles y queremos ir por cosas mayores, aprendiendo a confiarle lo más elemental y a reconocerle como nuestro Dios. Y si tú y yo somos creyentes, nacidos de nuevo, y le hemos reconocido como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, no debemos de tener ningún problema por darle al Señor lo que le corresponde respecto a las finanzas. Y eso es lo que el Señor ve en nosotros, en nuestro corazón, el ser esos buenos administradores, esos mayordomos fieles, a través de creer en lo más pequeño, en lo más básico, de tal manera que entonces nos serán confiadas las cosas más grandes respecto a las finanzas y a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra que es poderosa. Te damos gracias, Señor, porque
Tú nos enseñas a tener una actitud correcta en nuestro corazón, a reconocerte, a honrarte como nuestro Dios y como nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, y creemos que tú estás afirmando nuestros corazones en la fe a través de no hacernos del dinero un Dios, sino que podamos, Señor, honrarte con con nuestra economía, con lo que tú nos pides que te honremos. Hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.